este día les vamos a hablar sobre cuáles son los sacramentos, por qué son tan importantes para nosotros los católicos y en qué consiste cada uno de ellos. En el Evangelio de Juan, el capítulo 6, versículo 51 nos dice: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo. Es decir, esta es la parte central de nuestra fe. Cómo nosotros a partir de este momento vamos a ir hablando sobre en qué consisten los sacramentos, cuál es su importancia, cómo nosotros a través de esta lectura, a través de esta cita bíblica, le damos el verdadero sentido a los sacramentos y a nuestra fe católica. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 774 nos dice: Cristo es el mismo, el misterio de la salvación. Los 7 sacramentos son los signos y los instrumentos mediante los cuales el Espíritu Santo distribuye la gracia de Cristo, que es la cabeza en la Iglesia, que es su cuerpo. En el numeral 1084 nos dice: Cristo actúa ahora por medio de los sacramentos instituidos por Él para comunicar su gracia. Es decir, todos estos sacramentos que nosotros en nuestra fe o en nuestra iglesia llevamos a la práctica son instruidos o instituidos mediante Jesucristo o principalmente por Jesucristo para cada uno de nosotros, y no nada más por nomás, sino tienen una finalidad, que es instruirnos, pero también darnos esa gracia o esos dones que solamente vienen del Espíritu Santo. En el numeral 1123 nos dice: Los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres, a la edificación del cuerpo de Cristo y, en definitiva, a dar culto a Dios. También fortalecen la fe, la alimentan y la expresan con palabras y acciones. Esa es la parte fundamental, cómo nosotros con estos sacramentos o con estas acciones vamos a demostrar que realmente somos católicos y somos hijos del verdadero Dios. En el numeral 1127 nos dice: Celebrados dignamente en la fe, los sacramentos confieren la gracia que santifica. En ellos actúa Cristo mismo. Él es quien bautiza. Él quien actúa en sus sacramentos con el fin de comunicar la gracia que es el sacramento o lo que el sacramento significa. Es decir, cuando nosotros somos bautizados, no es el sacerdote, sino Cristo mismo quien viene a hacerse presente para que nos bautice o nos infunda su Santo Espíritu a través de este sacramento. En el numeral 1131 nos dice: Los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. Los ritos visibles, bajo los cuales los sacramentos son celebrados, significan y realizan las gracias propias de cada sacramento. Dan fruto en quienes los reciben con las disposiciones requeridas. Es decir, cuando nosotros recibimos estos sacramentos, nosotros podemos gozar de todas las gracias, de todas las virtudes, los dones, todo eso bueno que viene de Dios, lo podemos disfrutar y lo podemos aprovechar para seguir edificando el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Los sacramentos de la Iglesia Católica son 7. El primero es el bautismo. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 5 nos dice: Jesús le contestó: En verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y en el numeral 734 del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice: Puesto que hemos muerto, o al menos hemos sido heridos por el pecado, el primer efecto, el don del amor, es la remisión de nuestros pecados. La comunión con el Espíritu Santo es la que en la Iglesia vuelve a dar a los bautizados la semejanza divina perdida en el pecado.
Es decir, nosotros como católicos, por eso tenemos esa fe y por eso es que tomamos la decisión de bautizar a nuestros pequeños para que desde ese momento reciban la gracia de ser hijos de Dios y que desde ese momento, con nuestra ayuda, puedan ir caminando en la fe, siendo o asemejándonos a las enseñanzas de Jesús. El segundo es la confirmación y nos dice en Hechos capítulo 2 del versículo al 4, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban, y aparecieron unas lenguas como de fuego que se posaron, y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. En Hechos capítulo 10, versículo 38 nos dice: Jesús de Nazaret fue consagrado por Dios, que le dio Espíritu Santo y poder. Entonces, nosotros cuando hemos recibido la confirmación es confirmar nosotros como católicos que hemos aceptado esta fe y que queremos profesar nuestra fe también, que debemos llevarla a la práctica, que queremos cumplirla, pero que también nosotros queremos disfrutar de esos dones que el Espíritu Santo nos va a regalar por medio de esa difusión. En Hechos capítulo 8, versículo del 14 al 17 nos dice que ellos oraron para que recibieran el Espíritu Santo. Es por eso que nosotros hacemos este momento de oración, de acogida, para recibir el Espíritu Santo. Y nos dice, para terminar esta cita bíblica, les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Es decir, todo esto es el rito que hacemos nosotros como católicos en esa celebración donde se les infunde el Espíritu Santo o donde se les crisma para que reciban la unción del Espíritu Santo, imponiéndole las manos por nuestro Señor Obispo, y así es como se lleva a cabo este acto para nosotros los católicos. El siguiente es la Eucaristía. En Lucas capítulo 22 versículo 19 nos dice: después tomó pan y dando gracias lo partió y se los dio diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Y en el Evangelio de Juan, el capítulo 6, versículo 56, dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Por esto es tan importante para nosotros los católicos que perseveremos en la fe, pero no nada más en la fe, sino en los actos y en las obras, para que en este sacramento de la Eucaristía podemos participar del cuerpo de Cristo, hecho pan para nosotros o bajado del cielo para cada uno de nosotros. El siguiente es la confesión y nos habla de eso en Proverbios capítulo 28, versículo 13. Ocultar sus faltas no conduce a nada. El que las reconoce y renuncia a ellas se hace perdonar. En la carta primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 nos dice: pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 23, dice: a quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengáis los pecados, estos serán retenidos. Entonces, esta es la función que hace Jesucristo en persona de nuestro sacerdote. Ahí tenemos la imagen de Jesús, a la cual acudimos a confesar nuestros pecados, nuestras faltas o eso que nos acoge, para reconciliarnos con el Señor y poder ser partícipes de la Eucaristía. El siguiente es la unción de los enfermos. En Santiago capítulo 5 del versículo 14 al 15 nos dice: ¿hay alguno enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia, que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración hecha con fe
salvará al que no puede levantarse. El Señor hará que se levante, y si ha cometido pecados, se le perdonarán. Es decir, la figura de nuestro sacerdote es la pieza fundamental de esta unción, porque nos dice que Él es la persona encargada, o entendemos nosotros que es la persona destinada para que lleve a cabo esa unción de los enfermos. ¿Para qué? Para que sanen o para que se les libre de sus pecados. El siguiente punto es la orden sacerdotal. En Hebreos capítulo 5, versículo 6 dice: Tú eres sacerdote para siempre a semejanza de Melquisedec. En Lucas capítulo 22, versículo 19 dice: Pues después tomó pan y dando gracias lo partió y se los dio diciendo: Esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Es decir, nosotros como católicos en este sacramento confiamos en que es Jesucristo en la persona de nuestro sacerdote el que viene a hacer este sacramento, el que viene a hacer real la presencia de Jesús que desciende sobre este momento, sobre este pan, para que sea consagrado o sea unido en cuerpo y alma a Jesús. El último nos dice el matrimonio. En Mateo capítulo 19, versículo 6 nos dice: De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre. En Marcos capítulo 10, versículo del 7 al 9 nos dice: Y por eso dejaré al hombre y a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino uno solo. Pues bien, lo que Dios ha unido, que no lo separa el hombre. Es decir, estos sacramentos nos demuestran y nos enseñan cómo nosotros como católicos debemos llevar a cabo nuestra vivencia de fe y cómo nos ayudan para edificar el cuerpo místico de Cristo. Cristo es nuestra cabeza y asimismo nosotros nos preparamos para esa unión con Él, siendo o tomando en cuenta todos estos puntos que hoy hemos aprendido a través de las Escrituras, pero también a través del Catecismo de la Iglesia Católica, que es el que nos explica y nos detalla en qué consisten y cuál es su función. Por eso para nosotros como católicos es de vital importancia conocerlos, pero no nada más conocerlos, prepararnos y practicarlos para que con esto podamos obtener las gracias, podemos vivir santamente o asemejarnos a la vivencia que Jesucristo nos vino a dejar en su Santo Evangelio. Entonces, llevándolo a la práctica, podremos estar en esta fe unidos en Cristo como ese cuerpo místico que nos ha hecho saber a través de su palabra y que nos descubre a través de estos sacramentos que nos ha dejado instituidos Jesús mismo para cada uno de nosotros. Hola, ¿cómo estás? Te seguimos invitando a que observes y nos sigas por el canal de YouTube en la parroquia San José Obrero de Colomo. Y recuerda que tenemos estas cápsulas importantísimas, la que acabas de escuchar sobre los sacramentos y la que viene más adelante. No te lo pierdas. Conéctate, comparte y síguenos.